Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. En los municipios del área metropolitana de Guadalajara, más de 250,000 de viviendas están deshabitadas. El peso de esta estadística y sus implicaciones para el desarrollo social, la seguridad y la economía es enorme. En un mundo más ordenado, si esas viviendas estuvieran habitadas al promedio de 4 individuos por casa, tendrían alrededor de 1,000,000 de habitantes. Si no están habitadas es porque sus moradores viven en otros puntos de la ciudad, pero las cuentas arrojan más datos reveladores. En sentido estricto, al disponer de más de 250,000 viviendas solas, la ciudad no necesitaría crecer 1 metro más para albergar la población que contendrá en 2050. Y si las proyecciones oficiales se cumplen, jamás lo requerirá por el resto de su historia en el siglo XXI. Es decir, se espera que se estabilice su población en 6 millones de habitantes antes del medio siglo y que comience a partir de ahí un lento declive acorde a las tendencias de todas las grandes ciudades del mundo. Que existan esa enorme cantidad de viviendas solas, desocupadas o abandonadas, subraya la sobreoferta de ese producto y cómo el entorno metropolitano ha estado sometido a las fuerzas del mercado y su dinámica de corto plazo, sin políticas públicas verdaderas. Si se revisan los planes parciales de los municipios, se demuestra también que se carece de una verdadera política de contención, aunque el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, POTMET, lo señale de manera explícita, pues un mercado con sobreoferta solo puede ser boyante si se disfraza o se subsidia. Y aunque los desarrolladores de vivienda no reciban ya los caudales de dinero de los trabajadores vía el Infonavit, como lo fue hasta 2012, al no tener que invertir en la infraestructura completa para garantizar accesos viales, agua potable, electricidad, drenaje, áreas verdes, recolección de basura, seguridad pública, transporte masivo, se puede afirmar con certeza de que se rentabilizan con el secuestro de la plusvalía. Ha correspondido a los gobiernos locales, el estatal y el federal, resolver ese déficit a cuenta del contribuyente. Es el saldo más oneroso de la irresponsabilidad de permitir la expansión urbana. De acuerdo al número de viviendas particulares deshabitadas, Tlajomulco de Zúñiga es el municipio con mayor monto de viviendas en esa condición, con 77,709. Le sigue Zapopan con 53,505, Guadalajara con 44,990 y Tonalá con 21,715. Señala, con base en datos del censo del INEGI de 2020, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. En 2020, el municipio con mayor proporción de viviendas deshabitadas es Ixtlahuacán de los Membrillos con 34.4%. Le sigue Quitupan con 31.1%, Huejúcar con 28.9% y El Limón con 28.8% de sus viviendas. Este dato puede ser engañoso. Al ser proporción, no se necesita que sea una gran cantidad de viviendas, pues depende del tamaño del parque municipal. De estos, solo Ixtlahuacán corresponde a un municipio urbano. Sigue el documento. En el periodo 2010-2020, estos 6 municipios tuvieron los mayores incrementos en viviendas deshabitadas, con proporciones superiores al 100%. En Juanacatlán se incrementaron en 390.4%, al pasar de 627 a 3,075 respectivamente. Le siguió el Arenal con 259.9%, Tonaya con 188.6%, Bolaños con 118.1%, El Salto con 116.3% y Techaluta de Montenegro con 113.5%. Agrega, bajo este escenario, solamente un municipio, Tlajomulco, tiene una política de vivienda, modesta pero verdadera. De esto habla su director, Andrés Ampudia Farías, tras dar un diagnóstico. De alguna manera, Tlajomulco se posiciona como el municipio con mayor cantidad de viviendas deshabitadas. Lo menciono como deshabitación porque es lo que mide el censo como tal, ¿no? Entonces, haciendo una comparativa, digamos, a nivel nacional, pues Tlajomulco se posiciona como el mayor municipio con mayor cantidad, ¿no? Con 77,709 viviendas, ¿no? Esto, digamos que en 2010, Tijuana y Mexicali eran los que tenían los primeros lugares. A partir del 2020, pues digamos, Tlajomulco se posiciona como esto, ¿no? Como concentración, esto representa el 26% más o menos del parque habitacional, ¿no? De Tlajomulco. Deshabitado, ¿no? Yo sí me detendría en definir qué es deshabitado y qué está abandonado, ¿no?
el abandono, digamos, es otro proceso, ¿no? De alguna manera es un proceso en donde visiblemente se identifica que hay un abandono físico, por ejemplo, del inmueble que ya no tiene puertas, no tiene ventanas, tiene maleza, está grafiteado, está hasta quemado en ocasiones, o yo también lo llamaría, por ejemplo, en otra categoría, un abandono físico hipotecario, ¿no? En donde definitivamente ya el adquiriente del inmueble se desvincula completamente y empieza a generar un proceso, por ejemplo, de recuperación de cartera. Pero ¿no? aclárame algo, ¿el dato del INEGI aborda No. o más bien mete todo en un solo paquete? Exacto, el dato del INEGI mete todo en un solo paquete. ¿Qué quiere decir? Que una vivienda deshabitada puede ser una vivienda que está físicamente, digamos, en buen estado o en mal estado, que no tiene ocupación, ¿sí? Que entonces esto, por ejemplo, puede en ocasiones ser engañoso por la transición de las mudanzas, de un adquiriente adquiere la vivienda y cuando se cambia, pues digamos en ese transcurso, si llegó el censador, pues la va a marcar como deshabitada. Pero ustedes, ¿cómo del 77,000 y pico, tendrían ustedes más o menos claro cuáles son vivienda deshabitada dentro de la definición que acabas de dar y cuáles serían los otros casos? Mira, nosotros hemos estado haciendo un estudio, una investigación acotada a 4 fraccionamientos que creo que estuvieron por ahí, estos días por ahí, ¿no? Hacienda Santa Fe, Chulavista, Villa Fontana Aqua y Lomas del Mirador. Hicimos recorridos a pie, ¿no? Para identificar el abandono, ¿no? ¿Qué fue lo que identificamos? Que más o menos el 27%, 30% de lo que se marcaba como deshabitado se encuentra abandonado físicamente, ¿sí? Físicamente. Ahora bien, si nos metemos a entender el abandono físico contra el abandono hipotecario, digamos, o integral, donde se conjuntan estos dos elementos, el fenómeno se pone más complicado porque identificamos que casi el 80% de las viviendas que visiblemente se encuentran abandonadas siguen al corriente en su crédito hipotecario, ¿sí? Entonces, ¿contra qué nos enfrentamos? Contra que hay un problema de adquirientes y digamos que es un problema 1 a 1, ¿no? Señal que esto tal vez pues, nos quita una hipótesis, de decir es que esas casas ya no son de nadie, ¿no? No, si están pagando quiere decir que por alguna razón se fueron y me parece un poco extraño, pero tal vez sería indicativo de otras cosas preocupantes, ¿no? ¿Por qué dejas tu casa en físico si le estás pagando? O sea, me parece impresionante eso. Claro, ahí empiezan a ver como estas interrogantes que tenemos, ¿no? ¿Por qué sigues pagando? O sea, uno, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué sigues pagando? Y pues esto, ¿no? Si lo tienes abandonado, ¿por qué te interesaría seguir abonando tu crédito, ¿no? Entonces, o sea, creo que es un problema muy complejo de abordarlo y la situación es que en México no hemos generado la investigación y el proceso suficiente para entender la complejidad del problema, ¿no? Entonces, pues, digamos, de parte del ayuntamiento, pues ha sido ese esfuerzo de abordar el problema, de entenderlo con las facultades que tiene el municipio, con los presupuestos y los recursos humanos, materiales, etcétera, que tiene el municipio y con la investigación que estamos generando, digamos, algún grupo de académicos pues en Guadalajara, ¿no? Ahora, si en 2010 eran otras ciudades donde se estaban los mayores números de viviendas abandonadas y no Tlajomulco, quiere decir que este proceso se degradó en esta década pasada. Sí, definitivamente se entiende, digamos, a partir de las investigaciones que estos últimos 10 años ha sido, digamos, dañinos para el proceso en ciertos lugares, ¿no? Hay, por ejemplo, entornos muy claros como Villa Fontana Aqua, por ejemplo, que tiene una deshabitación del 60%, ¿sí? Habría que analizar, digo, no traigo el dato exacto de cuántas viviendas se encuentran abandonadas de este 60%, pero son procesos que rápidamente se han deteriorado o sea, en un corto tiempo, ¿no? Y vemos que los fraccionamientos más antiguos, por ejemplo, Hacienda Santa Fe, logran generar una consolidación, ¿no? Entonces, de alguna manera hay como una transición y empieza a haber pues estos focos, digamos, importantes de degradación muy rápida, ¿no? Ahora, supongo que es multicausal, pero una hipótesis de por qué este proceso tan masivo, tan grande que se dio en Tlajomulco. Sé que algunas de las que puede parecer una pregunta tal vez obvia, pero sería importante que la gente entendiera por qué este fenómeno le pegó tan fuerte a Tlajomulco particularmente. Mira, básicamente hay dos
digamos, grandes grupos de causas de la deshabitación, ¿no? Por un lado está, yo lo englobaría como en el contexto, por decirlo de esta manera, ¿no? Que no cumplió sus condiciones de un entorno, ¿no? No tenía un empleo cercano, no tenía infraestructura básica, no tenía escuelas, no tenía salud, bla, 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 ¿no? De alguna manera el entorno no favoreció, ¿sí? La vivienda no cumplió sus necesidades, etc. Y por otro lado, yo agregaría un gran grupo, digamos, para qué se adquirió la vivienda, ¿no? Entonces existe estudios interesantes del Infonavit en que mencionan que, por ejemplo, el 50% de las personas que deshabitan su vivienda compraron la vivienda no para vivir en ella, ¿no? Entonces, como una inversión. Como una inversión, ¿no? Como un tema de patrimonio, de inversión, de que, bueno, el crédito pues me lo dan, lo hago, ¿no? Entonces ahí genera una situación bien complicada porque estás embonando dos situaciones. Una, digamos, pues que tal vez el municipio, el estado, la federación pueda invertir a generar mejores condiciones, que se está trabajando y se está haciendo, pero el otro, pues digamos, queda en otros organismos, ¿no? Y quizás esto explica muy bien lo que dices de que esos casos sorprendentes de que sigan pagando la vivienda o que la tengan ahí tirada. Es correcto, ¿no? Entonces te encuentras pues con una diversidad de actores, una diversidad de causas para poder, pues uno, entender la problemática y dos, lograr generar pues un modelo integral de cómo abordarlo, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues se tienen que hacer estrategias y políticas públicas que todo vaya en suma para poder abordar la complejidad, ¿no? No podemos entender que una complejidad tan grande, pues con una política pública o algo lo vamos a abordar y menos desde un actor municipal, ¿no? O sea, necesitamos generar un entorno de suma de actores, ¿no? Evidentemente una parte importante es una inversión pública gigantesca para generar los servicios que no se tienen, claro. Empezando por el tema del transporte, que lo que me decía la gente ayer es que es vital para ellos tener algo seguro para moverse de su casa a donde trabajan o a las escuelas, y a veces como tenemos centralizada Guadalajara, a veces es venir acá al centro de Guadalajara, es una cosa impresionante, venir de tan lejos y todo lo que invierten en tiempo para estar acá. Claro, sí, ahí yo creo que es una de las estrategias, por ejemplo, que lleva tiempo y que Tlajomulco de alguna manera ha ido avanzando, ¿no? O sea, yo creo que la línea 4 pues va a tener un impacto en ese sentido, ¿no? Esperemos que sea más positivo, ¿no? De generar pues esta cercanía a estos centros de empleo, ¿no? Otra cosa también súper interesante es cómo se ha recuperado o más bien incentivado a poner empresas en Tlajomulco, ¿no? Y esto pues genera ahora sí un acercamiento muy importante entre pues un empleador y digamos gente que está digamos necesitada y con ganas de aprender y de poder trabajar cercano a su vivienda, ¿no? Entonces de alguna manera estas dos grandes situaciones creo que abonan a este fenómeno del contexto como tal, ¿no? También desde pues, del municipio se ha estado invirtiendo mucho para garantizar el tema del agua, por ejemplo, que sería otro gran factor. Y que bueno, que creo que dentro de las cosas que está en manos del Estado y del municipio, pues se están empezando a trabajar o ya llevan un par de años trabajándose y pues no estamos a muy lejos de ver ya el avance, ¿no? Porque incluso se va a incorporar al CIAPA o ya se firmó por lo menos el compromiso, ¿no? Sí, sería la intención y que bueno, pues al final de cuentas eso generaría o garantizaría un suministro, digamos, estable, etcétera, que te digo, al final de cuentas es como y es a veces más tardado y más complicado arreglar que hacer. No debe extrañar entonces que la vida en la periferia sea especialmente difícil. Este es un testimonio que traemos de una de las orillas de la ciudad, el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco, donde se empeñan sus moradores en afrontar las adversidades heredadas de una fraccionadora que no les cumplió. Nos encontramos en Villa Fontana Aqua, esto es la orilla urbanizada de Tlajomulco de Zúñiga. Esto hace 10, 12 años eran todavía parcelas agrícolas, es como el último empujón de este crecimiento desorbitado que tuvo Tlajomulco en los últimos 20 años. Y bueno, es evidente que fue el último porque es una zona que está todavía muy mal integrada a la ciudad. Y lo que queremos aquí es platicar sobre cómo son las condiciones de vida en Villa Fontana Aqua. Y bueno, primero estamos con esta vecina y nos va a dar primero su nombre. ¿Nos da su nombre, señora? María Guadalupe. Platíquenos
¿Cómo llegó usted aquí a Villafontana Aqua? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo ha visto la evolución en Villafontana Aqua en el tiempo que tiene ya viviendo aquí? Pues pues están bien, pues, pero pues siempre sí hace falta más más que cuiden pues los policías y todo eso, más protección para todos nosotros. Pero dígame, cuando usted llegó, ¿cómo era aquí? ¿Es muy diferente como lo vemos ahora? No, pues sí es muy diferente, ¿Por qué? porque sí, pues ya cada día se ven los departamentos más solos, O sea, ¿había más gente cuando llegó usted? un poquito más. ¿Por qué se está yendo la gente? Pues no sé si pues mire, hay veces también porque pues pues hace falta pues también muchas cosas pues pues, ¿cómo le diré yo? Sí, platíqueme, ¿qué cosas hacen falta? Cosas que hacen falta que hacen que la gente diga, mejor me voy porque no me conviene vivir aquí. Pues es que hay veces como el agua, pues nos lo quitan pues, el agua, principalmente el agua, nomás nos la dejan en la tarde y ya no la quitan, el agua. Y y cualquier cosita de que caiga agüita de tormenta, también se va mucho la luz. Pero pues de ahí para adelante pues o sea, estamos aquí sobreviviendo bien pues. Servicio, por ejemplo, recolección de basura. También, tardan mucho para pasar. Sí, apenas pasó y tenía como 15 días que no habían pasado. Sí. 15 días, qué barbaridad. Oiga, y me decía de entrada que hay un problema de inseguridad serio. Pues algo sí hay de eso, pero pues Supongo que tiene que ver también con el hecho de que las casas se van quedando solas y pues no hay quien las cuide. no las cuidan y pues ahí las dejan, ya al abandono. Y por eso yo pienso que por eso hay muchas cosas que suceden, pues como pues que se meten las personas que no deberían, pues, y por eso son los problemas. Por la ubicación, esto es la orilla de la ciudad, por la ubicación supongo que también pasan muchos de los migrantes que vienen por el tren buscando irse a Estados Unidos y también llegan a esas casas, ¿no? Sí, claro, sí, se meten aquí, sí. Y hay veces hay gente buena, pues, y hay gente, pues, de plano no sabemos, quién se mete. Considerando esta situación, ustedes deberían tener una atención de seguridad pública importante. ¿Viene policía seguido? Pues sí, a ver, pues casi, pues sí se pasan a veces pasan seguido, hay veces que no se detienen un poquito, pero hay veces que sí pasan, pero no muy seguido. O sea, a final de cuentas el problema es mayor de lo que el remedio que le ponen. Pues sí, porque pasan cada una vez al día. Ahora, platíqueme un poquito de su vida. ¿Qué hacía usted antes de llegar aquí y cómo fue que dio con el programa de Tlajomulco para poder rentar casa aquí? ¿Dónde vivía antes y en qué situación estaba pues su vivienda antes de llegar aquí? Mi vivienda estaba aquí en Santa María, Tequepespan, pero yo vivía con mi suegra y supe de este programa y pues gracias a Dios me lo dieron aquí. Pero usted me decía que en Santa María Tequepexpan usted estaba incluso dando abonos porque le iban a dar un terreno que nunca le dieron. Sí, claro, ahí en los Domus, ahí en los cerros de los Domus. Y allí fui cuando me encontré una persona, me dio un papelito que estaban estas ayudas del gobierno. Y es cuando yo luego me lancé a las oficinas de Tlajomulco. Pero ahí fueron donde yo recibí ese cupón. Pero ahí donde le digo de los cerros de los Domus, estaba yo yendo y estábamos dando dinero y nunca recibí un terreno, nunca. Hasta ahorita ya dejé de ir, mejor. ¿Y ya perdió el dinero? No, pues sí, pues ya. Ya me dice como la desilusión y pues ya tengo un techo donde vivir y ya dije, no, pues mejor que, pues si es cierto que se las van a dar, pues que se los dejen las de que de veras ya no tienen más que yo. Yo, gracias a Dios, ya me dieron esta ayudita. Yo sé que a rato sobre ese me van a decir que ya no, pero pues espero en Dios que todavía siga la ayuda del gobierno y pues seguir adelante. ¿Cuántos son de familia ustedes? Somos 4, somos 5. 6, somos 6. ¿Todos viven ahí en la casita? Sí. ¿Y de qué vive? Económicamente, ¿cómo mantiene usted a su familia? Pues mire, tengo unas muchachas solteras, ahí madres solteras y pues ahí la llevamos.
ahí la llevamos, pues, como decían que, pues, aunque sea arrocito y frijol, pues ahí la llevamos con la ayuda de Dios. Pero digamos, ¿de dónde saca usted dinero? ¿Un empleo o cómo se mantienen? ¿Cómo? Ahí la familia los ayudamos, ahí los apoyamos de poquito a poquito. Ahora usted, en todos un día normal de usted, ¿siempre se la pasa aquí en el fraccionamiento o tiene que salir a hacer mandados y cosas? Pues sí, a veces salgo a hacer mandados como, pues ahora que pues estoy un poco enferma y pues salgo ahí al centro de salud y también también le busco, pues también ando ahí ayudándole a la gente, el aseo y todo también. O sea, casi mediodía me dedico a veces a salir a buscar, pero no es toda la semana, son 2 o 3 veces a la semana. Y por ejemplo, si tiene que ir al centro de salud, ¿hacia dónde va? ¿Cuánto tarda en llegar? ¿Cuántos camiones debe tomar? Pues mire, ahora se me hace más fácil porque ahora antes se iba hasta San Sebastián, pero ahora se me hace más fácil porque aquí adelantito pusieron un centro de salud, quienes viene siendo en Chulavista, y pues gracias al gobierno también que pusieron ese centro de salud y pues mire, ya me queda más cerquitas, no hago ni 15 minutos. ¿Se va a pie? No, un transporte de a moto o un camión que pasa por la esquina. Ahora, cuando tiene que ir a otras partes más lejos, no sé, a Tlajomulco o a Guadalajara, ya es más complicado, ¿verdad? Ah, sí, claro, como para ir al centro, los llevamos como en camión como 1 hora 20 minutos. O si es posible más, depende cómo se vaya el camión. ¿Una sola ruta? Una sola ruta. ¿Cuál es? Pues aquí pasa el 50A, y el 50A y pasa el 176. Pero rodea hasta Chapala, a la avenida Chapala. Sí, o sea, sí dura algo, 1 hora, 20 minutos, depende cómo se vaya o depende cómo está el tráfico. Y por ejemplo, si tiene que ir a algún trámite a la cabecera municipal de Tlajomulco. No, pues ahí duró también algo. Allá en la de Tlajomulco, en la mera, no, sí, ahí duró pues también como 1 hora y feria. Digamos que están alejados de todo. Ah, sí, claro. No, sí. Sí. Ahora, bueno, si a usted le preguntaran cuál es el problema número 1 de vivir aquí en esta colonia, ¿cuál diría usted que es el problema número 1? El que ustedes quisieran que se resolviera bien. Si le dieran a escoger un solo, que le dijeran, mire, tienes todos estos problemas, vamos a resolverte uno solo y te va a ayudar muchísimo porque te va a convenir que te lo resuelva. Pues primeramente el agua, porque el agua si no la quitan y pues la verdad el agua es muy necesaria. Tanto para bañarse y todo. Pues, nosotros agarramos tambos, pero las personas que no tienen un tambo, que andan todavía peor que uno. Sí. Entonces yo pienso que el agua, y pues también que se arreglara todo esto, los departamentos, que hubiera más gente, pues bien, pues que no destruyeran, que mejor construyeran, así de fácil. Sí, porque se ve triste todo esto. Sí, es una como conducta muy destructiva que no es buena para la gente misma. No, pues claro. Y pues así quien vive a gusto. Por ejemplo, hoy usted aquí va a estar, ¿hasta a qué hora se guarda, digamos? ¿A qué horas es prudente ya no salir porque la situación en la calle, supongo que en la noche no es tan tranquila? Como las 10 o lo más tardado 10. 10, porque ya después ya se oyen a veces balazos. Y la verdad, oiga, a veces sí se oyen balazos y pues la verdad dice uno, pues uno quiere uno su vida y pues trata uno mejor menos tiempo salir para afuera. Pero a veces se oyen, pero más no sabemos si es de que pues que estén tirando al aire o espantando a alguien, nada, pero pues seguido se oyen en la noche. Cuando vivía acá en Santa María de Tepexpan, ¿vivía una situación así de difícil en términos de seguridad? Pues de primero no. Duré 21 años, no se veía. Pero antes de cambiarme para acá, pues también ya se estaba viendo. Ya se estaba viendo muchas cosas también. O sea, estamos viendo cómo se va descomponiendo la seguridad en muchas partes de la ciudad. Sí, en muchas partes, sí, claro. Sí, ahí no se veía, yo duré 21 años y no se veía nada. Y ya después, 1 año y así, ya tenía como 24, 25 años, ya se veía donde quiera, ahí también en Santa María. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿ahora para dónde? Se oyen muchas cosas, ¿verdad?
Pero como dice usted, ya donde quiera se está escuchando todo eso. Ya no se los está haciendo raro, ¿verdad? Pero pues mire, aquí estamos con la bendición de Dios. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir, claro. Pues así están las cosas, estamos, este es un reporte desde una de las orillas, la orilla suroriental del área metropolitana de Guadalajara, y bueno, este cuadro de vida en realidad no es extraño, está ocurriendo en toda la periferia de la ciudad, que se expandió en los últimos 20 años, se expandió concediendo muchos permisos para hacer fraccionamientos, pero sin cuidar el tema de los servicios. El tema del agua básicamente es fundamental, y también el tema de la seguridad. La periferia expandida permite observar de manera más cruda el fenómeno de la mutación del modelo de familia, o al menos la exacerbación de ciertas tendencias, la violencia contra las mujeres, el abandono de los niños, la falta de empleos y oportunidades. Alejandra Rivas, de Casa Quinqué, reconoce que la familia tradicional ofrecía otra suerte de seguridades, aunque limitaba la libertad y ocultaba en el closet la violencia doméstica. Pues antes la familia era la que te protegía, ¿no? Pero era también como el secreto de la familia, ¿no? Tener el mismo tío violentador, el papá, los hermanos, el que la mujer ya tuviera como más acceso a la información, el que también supieran qué derechos pudieran como ejercer, ¿no? Que muchas veces como que la relegaban al hogar, y la mujer no podía estudiar, la mujer no podía salir de fiesta, ¿no? Y si salía de fiesta, con quién vas, cómo te vistes, ¿no? Para que no te faltaran como el respeto, ¿no? Hay ciertamente una omisión fuerte del Estado, de los entes públicos, pero la sociedad también tiene sus omisiones serias en el tema. Hay un papel real del feminismo en mejorar la libertad de las mujeres, pero a veces no basta cuando la violencia y la pobreza se agolpan en las puertas. Y también fue como gracias a los feminismos, ¿no? Que han existido, de que la mujer pudiera trabajar, la mujer pudiera votar, la mujer tuviera el derecho a la educación, ¿no? Y que también forma parte como del patriarcado, ¿no? La otra vez platicábamos con varias compas que el feminismo surgió a partir de que las mujeres iban a su casa, se quedaban en su casa, pero viene la Segunda Guerra Mundial y las mujeres tenían que sustituir el trabajo del hombre, ¿no? Entonces ya las mujeres se iban a chambear. Entonces sí, cuando regresan, se fue a la guerra. Ajá, sí, porque necesitaba el mismo gobierno, en la mano barata. Regresan los vatos, los hombres, a su casa, y ¿qué hacen? Pues darle a la mujer la licuadora con superpotencias, la lavadora, otra vez como meterlas a la casa, ¿no? Porque pues hay mujeres que se dieron cuenta de a ver cómo, ¿no? O sea, no porque me pongas las máquinas más del modernas, primer mundo, claro. Ajá, me sigues humillando, ¿no? Teniendo en mi casa, ¿no? Entonces como trabajar como esas formas, ¿no? De cómo la mujer es partícipe como en la ciudad, ¿no? ¿De qué forma? Ahora, otro tema que también a mí me parece relevante. En las estadísticas de criminalidad de los años 90, el predominio del crimen como actor y como víctima era el hombre. O sea, casi todos los que cometían crímenes eran hombres, casi todas las víctimas eran hombres. Ahora, hay más víctimas mujeres, o más visibilizadas por lo menos, o delitos de alto impacto, homicidios, cosas que el Ministerio Público tiene que levantar y tiene que abrir una investigación y cosas por el estilo. Pero también ya hay una participación femenina en el tema del delito. ¿Qué reflexión te merece a ti? O sea, evidentemente las mujeres ya son más activas en la vida pública, para bien y para mal, supongo, igual que los hombres, ¿no? Sí, pues ya ahorita también vemos que en los, no sé, en los cárteles no hay mujeres, que las mujeres también llegan a la droga, ¿no? Pero es también como, o siento yo que es la necesidad, ¿no? De cumplir un cierto estatus, ¿no? De llevar como la economía a la casa. Si tu marido se va y no tienes otra forma, no tienes la educación, no tienes, el mismo Estado no te ofrece como un trabajo digno, pues la mujer se va a lo fácil, a tener cómo darle el sustento a la familia, y pues lo hace como delinquiendo de cierta forma, ¿no? Ahora, lo cierto es que también, no sé si ustedes cuando empezaron a trabajar ahora no tienen una diferencia, pero quizás hace 15 años sí había diferencia respecto a la libertad con la que se traficaba antes a ahora. Ahora es como mucho más abierto todo, ¿no? Entonces ya es una economía mucho más fuerte que la que había en el pasado, la economía ilegal. Sí, de hecho, pues no sé, tenemos aquí como 4 años trabajando en el cerro, y fue como muy marcado, ¿no? Cuando recién llegamos había pandillas, casi no había mujeres.
Regresamos a los 2 años, ya no había pandillas, la misma plaza se dedicó como a desbaratarlas, a desintegrarlas, los meten a la plaza y la mujer se queda un poco desamparada, ¿no? De quién es el sustento. Nosotros empezamos con talleres de autogestión, ¿no? Le empezamos a dar como herramientas a las mujeres de ahí de ese barrio, herramientas donde no pudieran como dejar a la familia, pero que a la vez también estuvieran como produciendo, ¿no? Entonces, darle como herramientas, darles como otras formas de producir sin desatender como su vida misma de esa persona y la de la familia, ¿no? Y con talleres desde de jabones, bisutería, bordado, ¿qué más? Pues hemos tenido así como diferentes actividades, pero es una forma como de trabajar con ellas y darles otras opciones, ¿no? Que no solamente es irte como a la fábrica donde seas como el esclavo de tal o cual y que te estén pagando cualquier miseria que no te alcanza para nada y además como que descuidas a los hijos, ¿no? Porque ya después te vas a trabajar y ¿quién tiene la culpa? Pues siempre es como los papás, ¿no? Porque los descuidaste, porque no estuvieses como atentos. Entonces es una forma como de darles herramientas a las señoras, a las mujeres, para que puedan sacar un poco de dinero y también no descuiden, ¿no? Sí, pero digo, ahí sí seguimos con una situación de injusticia respecto a la responsabilidad frente a los hijos, ¿verdad? O sea, los padres siguen siendo ausentes muchas veces. Sí. A diferencia de las mujeres, que ya siempre van a traer a los hijos, o casi siempre, pues. Sí, sí, sí. No dudo que haya padres solteros, pero pues es sumamente aislado contra mamás que estén solas, ¿no? Así es. Sí, el papá es como normalizado, ¿no? Que el hombre se vaya de la casa por los cigarros y ya nunca más regrese. Y la mujer, ¿no? Te tienes que hacer cargo, ¿no? Desde que lo llevas en el vientre, ¿no? Y el de si quieres abortar o el si quieres, pobre de ti, ¿no? O sea, como ese estigma de la mujer, cargar desde la concepción hasta que se muera, que la mamá tiene que cargar con el hijo. Entonces, como esa responsabilidad, carga que le damos la misma sociedad como a la mujer, ¿no? Porque al final la sociedad es la que te señala y la misma sociedad es la que te exige que seas tal o de cual forma. Ahora, la violencia naturalizada o normalizada también supongo que es un factor de que de repente falten en los hogares el padre o a veces el padre y la madre. No es solamente la vieja historia de que se fue por los cigarros, sino que muchas veces se fue por hacer alguna actividad ilegal o estuvo en medio de una balacera o como está ocurriendo desgraciadamente que ya pagan justos por pecadores, que de repente por alguna razón extraña matan a alguien que no tiene nada que ver con el tema, porque eso ya lo estamos viendo. Entonces como que este tema de la violencia yo creo que nunca estuvo tan presente también en la vida de los jóvenes como ahora, ¿no? Así es, en México es como triste, ¿sabes? Porque ya cualquier joven, cualquier señora, cualquier chavo puede desaparecer porque vivimos en un mundo súper violento y aquí los responsables, sí, en parte la sociedad, pero también en parte es el gobierno, ¿no? Que no nos da como esas libertades de caminar por la calle, tener una calle segura, una calle iluminada, una calle vigilada, o el mismo vecino, ¿no? Que vemos que están cometiendo un acto y muchas veces para no salir como tú perjudicado, mejor cierres tu ventana. Y tenemos miedo. Ajá, es como vivir bajo el miedo, ¿no? Del gobierno. Sí, claro. Y bueno, supongo que este fenómeno es más atroz, es más feroz, es más descarnado en las zonas marginales que en las zonas que de algún modo tienen infraestructura, tienen iluminación, tienen policías. Digo, supongo que eso llega a inhibir a algún secuestrador o algún delincuente que se lleva gente, pues. Sí, o sea, pongo de nuevo el ejemplo del cerro, ¿no? Porque al ser una zona con difícil acceso, la policía pues rara vez está como presente, las calles no están como tan iluminadas, ¿no? Y tardan semanas en ir a reparar una luz, las calles están como en completo mal estado. Entonces, más fácil que alguien sea como asaltado, que sea víctima de algún delito, que igual aquí en el centro, no te vas como tan lejos, en Chapultepec, también cuántos asaltos, cuántos robos, pero es ahí como otro tipo de robos y con otro tipo de interés, ¿no? Porque va una gente con dinero, claro, va con el auto, ¿no? Son como diferentes tipos de delitos, ¿no? Allá en el cerro a lo mejor te los desaparecen para hacer ¿cómo se llama?
trabajador de la plaza, no sé cómo se le puede llamar eso. Sí, que Ajá, así es. es una forma de leva forzada. Claro. Y acá, pues en el centro, pues sí, te roban el celular, te roban el vehículo, pero en otros lugares donde la policía sí no hay como tanta presencia, son otro tipo de delitos más fuertes, ¿no? Y tú adviertes que es muy impactante, o sea, esto está realmente trastornando a la sociedad en esos puntos de la zona metropolitana. Todo mundo tiene un pariente perdido, a todo mundo le pasan estas cosas, o sea, es parte del drama cotidiano, ¿no? Sí, claro, o sea, yo que trabajo con las señoras del cerro, o sea, desde el hijo desaparecido, hace 2 meses, 3 meses más o menos, encontraron una casa, una fosa clandestina, ¿no? Y ahí encontraron a la hija, ¿no? Entonces, es como vivir como el dolor muy de cerca de esas personas, ¿no? Ahora, yo no sé si tú te has preguntado, ¿qué va a pasar con todos esos niños que se están quedando sin padres y sin madres? ¿Y qué va a ser de ellos en el futuro? No veo una estrategia gubernamental, política pública, que esté preocupándose y ellos tal vez los estemos condenando a seguir pasos que se supone que no deberían seguir. Sí, está súper triste porque, o sea, si nosotros o estas juventudes vivieron con la mamá, con el papá o uno solo de ellos, pues está una juventud un poco descompuesta, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de niños donde nacen sin una figura maternal? ¿Qué va a ser de ellos, no? Y también como sociedad, ¿qué vamos a hacer, no? A lo mejor sí una parte del gobierno, pero también como sociedad, ¿qué hacemos, no? Porque muchas veces vemos al niño pidiendo el dinero en la calle y te haces como el indiferente, o sea, ¿cómo también como sociedad vamos a rendir o cómo vamos a proteger a esas juventudes, a esos niños, ¿no? Y en mucha parte también para eso es esta casa, ¿no? Para que tengan como las herramientas, que tengan un lugar seguro, tanto para jóvenes como para mujeres. Siempre hemos tenido como esa visión de que sientan que están en su casa y que pueden tener un espacio donde puedan experimentar, donde puedan conocer más gente, ¿no? Sobre todo eso, como encontrarse con más gentes con las mismas inquietudes y con las sobre todo un mismas... espacio seguro, ¿no? Porque Claro. eso no lo tienen allá. Claro. El problema al que se enfrentan los ayuntamientos, porque los constructores privados de vivienda les dejaron literalmente un tiradero, no es menor. Se deberán aplicar cantidades ingentes de presupuesto proveniente de los impuestos de todos los tapatíos para que los espacios mal integrados a la ciudad puedan gradualmente ser mejorados y la gente regrese. También es importante reconocer la relevancia de que los gobiernos desarrollen políticas propias de vivienda. Paradójicamente, casi 78,000 casas deshabitadas en Tlajomulco son también una oportunidad, señala el director de vivienda Andrés Ampudia Farías. Muchas de estas mega inmobiliarias ya no existen, desaparecieron, se fueron. Prácticamente va a ser a costo fiscal, a costo de recursos públicos, la incorporación real de estos asentamientos hacia el municipio y hacia la ciudad, ¿no? Claro, ahí, o sea, tenemos que entender eso, ¿no? O sea, cómo también, pues digamos, algunas malas prácticas de los desarrolladores inmobiliarios, pues abandonan su responsabilidad, y en el proceso de abandono de esa responsabilidad, pues se llevan, digamos, al municipio y a la gente principalmente, ¿no? Entonces, cómo el municipio, con recursos municipales y estatales principalmente, logran pues hacer frente a esto, o de qué manera y a qué alcance logran hacer frente, pues por los recursos que pueden estar limitados, ¿no? Ahora, una cosa que me parece inquietante, tenemos más de 77,000 viviendas en esta situación. Algo que vi en el paisaje, o sea, no solamente las casas desoladas, las áreas totalmente deshabitadas, las áreas donde la gente está dando la lucha por mantener el control de su territorio, sino también sigue las dinámicas de construcción en la misma zona. Entonces uno se pregunta, ¿el mercado da para vivienda nueva, aparte de toda esta enorme cantidad de vivienda que está desocupada? Sí, ahí la situación es un tema, digamos, de derechos adquiridos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues son desarrolladoras o desarrollos que ya tenían licencias desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues tiene ya un derecho adquirido que pues se tiene que garantizar de alguna manera, ¿no? Si me lo preguntas a mí, yo creo que habría que analizar bien pues el tema de cuánta necesidad de vivienda existe, sumando la deshabitación, ¿no?
A partir de ese análisis, pues podríamos identificar cuál es la oferta que necesita al año, por ejemplo, municipios como Tlajomulco, como Zapopan, como Guadalajara, ¿no? Normalmente en los estudios que se hacen no se incluye la deshabitación, entonces por lo tanto pues sale más alta, ¿no? Esto pues puede ser, digamos, debatible. ¿Por qué? Porque la deshabitación, lo estamos platicando, cuenta un alto porcentaje de personas que están al corriente con su vivienda, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ellos podrían o no podrían poner en disposición al mercado pues su vivienda, ¿no? Entonces, esta situación empieza otra vez a complejizarse, ¿no? Ahora, no sé si ustedes han estudiado en los archivos municipales, hablando de derechos adquiridos, ¿qué es lo que se puede detonar? Porque digo, a final de cuentas, línea 4, que seguramente va a ser muy bueno para los que viven ahí, va a generar una oportunidad para los que tienen ahí guardadito, yo tengo ya mi permiso, listo. Claro, sí, ahí digamos se ha hecho un esfuerzo desde la administración pasada de la planeación urbana, ¿no? La realidad, digo, no es mi área, pero he estado en colaboración mucho con el área. Creo que es un área, pues digamos, de un equipo muy importante de técnicos capaces, que están visibilizando esta situación, ¿no? y proyectando esos planes parciales, ¿no? Los planes parciales están básicamente al 99% y pues están esperando ya todo este set de aprobaciones y, digamos, proceso de ya aprobarlos, ¿no? Sin embargo, sí se está visibilizando esta situación para fomentar empleo, para fomentar, digamos, pues en dónde sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Yo creo que la reflexión es pues dónde sí y cómo sí, ¿no? Ahora, hablábamos ahorita antes de que empezara la entrevista de la gran oportunidad, pese al desastre que podría indicar esta cifra, también indica una oportunidad de generar programas sociales para renta, considerando que hay muchísima población en esta ciudad y en todo el país, pero pues quedémonos con el área metropolitana, de gente que no puede pagar una vivienda, que no puede pagar las rentas que se están generando aquí en la zona céntrica de Guadalajara. Mira, la realidad es que nosotros cuando entramos como equipo con el alcalde Salvador Zamora, la administración pasada, pues veíamos problemas, ¿no? O sea, veíamos este problema principalmente de la deshabitación y un gran reto era encontrar cómo lo convertimos en una oportunidad, ¿no? A partir de esto se reflexionó y generamos un esquema híbrido entre lo que serían programas de alquiler social europeos y programas de alquiler social americanos, digamos de Estados Unidos principalmente, ¿no? En donde combinan una especie de vouchers para poder lograr pagar la renta y, digamos, en Europa, pues un estado más intervencionista, ¿no? Que se mete a la gestión. Entonces, de alguna manera, pues se implementa, se diseña y se implementa y se opera un programa que se llama Renta tu Casa, que básicamente somos una inmobiliaria pública social, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Pues alquilamos vivienda que está deshabitada a propietario directamente, ¿no? Al propietario generamos una negociación de alquiler tradicional, firmamos un contrato, nosotros le garantizamos el pago, nosotros le garantizamos el buen uso, nosotros le garantizamos el mantenimiento de esa vivienda y nosotros con esa vivienda alquilada lo que vamos a hacer, la vamos a subalquilar a un hogar en situación de vulnerabilidad socioeconómica y de situación de discriminación que le llaman, ¿no? Que son adultos mayores, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres víctimas de género y personas con discapacidad que tengan un ingreso socioeconómico menor a 3,500 pesos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque nosotros estábamos interesados en que el subsidio fuera a personas que estuvieran en una situación muy compleja y que por ese ingreso no estaban logrando acceder a un mercado de alquiler, digamos, de forma asequible, que es lo que, digamos, interesaría para poder generar una vida digna, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se logra generar este mecanismo, este instrumento, y los resultados, la verdad es que son impactantes, ¿no? Que hemos encontrado que existe demasiadas personas con una situación muy compleja de vida que no pueden hacer frente a la renta, ¿sí? Y que no pueden hacer frente, evidentemente, a una adquisición. Entonces, ¿qué alternativas estaban teniendo? Pues una ocupación irregular o generar una renta que no les estaba siendo asequible y les estaba apretando su día a día en garantizar pues, su salud, su dignificación, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos que no nomás en Tlajomulco sucede, ¿sí? Esto sucede en todo México, en toda Latinoamérica y desgraciadamente somos el único municipio que tiene un programa así en México, ¿sí? Nadie más tiene algo así. Entonces, para nosotros ha sido bien interesante y bien importante que desde el municipio operemos y gestionemos la vivienda como un programa social
¿Por qué? Porque entonces ya entendemos que la vivienda es una infraestructura social, ¿no? No es un tema de adquisición, no es un tema de que No, es un tema está inscrito particular. en la Constitución como un derecho, ¿no? Exacto, no lo vemos como un tema de privados, ¿no? Claro. O sea, que es como, De bueno, mercado, pues. ¿no? De que, bueno, pues no tienes vivienda, pues es... O sea, tu problema. hay una situación muy compleja detrás claro. que nos limita y que las historias y la vida de las personas que se están apoyando dentro del programa, la verdad es que son transformadoras. Y esto, pues al final nosotros hemos buscado abrir, compartir, escribir, divulgar el programa. ¿Para qué? Para que otros municipios se animen. Porque la realidad es que pues, nos llega gente de Guadalajara, nos llega gente de Zapopan, nos llega gente de todos ¿Hay lados. algún requisito respecto al origen del solicitante? No, puede venir de donde sea. ¿No? En sí tenemos, pues digamos, mucho trabajo con el gobierno del estado, pues que nos vincula a gente que ellos identifican que tienen una situación prioritaria de atención con, o sea, con el DIF Guadalajara, por ejemplo, también hemos estado en contacto, etcétera, ¿no? Que al final pues encontramos que muchas personas están en una situación muy complicada y creemos que la vivienda puede ser esta plataforma para consolidar y reestructurar su vida y poder salir adelante, ¿no? En un caso, digamos, de este proceso de crecimiento, ¿no? En un caso, por ejemplo, de adulto mayor, pues lo que necesitamos es dignificar sus últimos años de vida, ¿no? Que si no tienen una renta asequible, la realidad es que no les alcanza, ¿sí? Por su pensión que otorga el gobierno federal, pagar una renta de mercado en Tlajomulco, por ejemplo, son 1,200, 1,400 pesos al mes y ellos reciben 1,750 pesos, ¿no? De alguna manera esto, pues entrando al programa pagando 350 pesos, consideramos que eso le redignifica y les genera un tiempo de vida que puedan afrontar su salud, que puedan afrontar hasta su vestido, no sé, su diversión, su ocio, su comida, ¿no? De mejor manera, ¿no? Entonces creemos que eso es algo, pues digamos, muy importante y que se ha apostado por eso, ¿no? Ahora, están atendiendo un problema metropolitano. Tendría que tener una escala metropolitana esta solución. Ustedes están recibiendo gente de todos los municipios, pero nomás reciben el caso, no reciben, mira, ahí te va para que lo atiendas el asunto. Que digo, a final de cuentas, claro. Ustedes no pueden estar subsidiando a los otros municipios, y que a final de cuentas la necesidad de vivienda que Tlajomulco atendió fue la de toda la ciudad, porque este crecimiento explosivo de 20 años no se explica con gente de Tlajomulco, se explica con gente de toda la ciudad. Claro. Entonces tendríamos que empezar también a pensar que esto tiene que tener una escala metropolitana de solución. Claro. Pero incluso si Tlajomulco tiene esta gran oportunidad de tantas viviendas disponibles que pueden convertirse o formar parte del programa, tendría que tener un apoyo financiero de los otros municipios, ¿no? Claro, sí, definitivamente yo creo que lo que tenemos que reflexionar es cómo brindamos una alternativa global desde metrópolis, desde estado y desde nación, ¿no? Al final de cuentas, si nosotros nos ponemos a analizar de fondo el problema, nos encontramos en que no hay normativas, no hay leyes, ¿no? Básicamente en ninguna ley de vivienda, ni estatal ni federal, existe, por ejemplo, la connotación o el concepto de vivienda deshabitada, ¿no? Por lo tanto, ni siquiera lo sabemos qué es desde una ley y por lo tanto pues no tenemos instrumentos para abordarlo, ¿no? Esto, por ejemplo, no es un tema solo de Tlajomulco, no es un tema solo de Jalisco ni de México, es un tema internacional, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido en otros lugares? Pues que desde hace 10 años han estado implementando, aportando legislación. ¿Sí? Han estado haciendo leyes, por ejemplo, muy interesantes en Vancouver, en Canadá, en Inglaterra, en España, en Francia, en donde pues tengan herramientas los municipios, el Estado o digamos la Federación para poder implementar cosas y acciones y recursos, ¿no? Cosa que aquí pues al final de cuentas nosotros estamos jugando con las cosas que tenemos, pero yo siento que el siguiente paso es construir una normativa, ¿no? Construir legislación que pueda abordar el fenómeno de manera justa, ¿no? De manera justa ¿para quién? Para los municipios, para las personas adquirientes de los inmuebles, para los organismos, digamos, financieros y para las personas que también necesitan una vivienda, ¿no? ¿Cómo podemos generar
una sinergia entre todos los actores. Según los datos del censo levantado en Jalisco en 2020, 78.8% de las viviendas en el estado se encontraban habitadas en ese año. 15.3% estaban deshabitadas y 6% eran de uso temporal. En el periodo 2010-2020, las viviendas habitadas en el estado se incrementaron 27.3%, las deshabitadas en 26% y 38% las de uso temporal. El fenómeno de dejar sola una casa es multicausal en la explicación, pero es evidente que vivir en una ciudad perdida nunca es una ventaja. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.